Sí, Buenas señor. tardes. Bien, Francisco. Bueno, muchas gracias. En la tarde de hoy vamos a analizar un experimento que consiste en mostrar cómo el proceso de atenuación de los rayos X, cuando atraviesan una muestra de material, depende no solamente del espesor, como se hizo en la última práctica, sino también de la longitud de onda de la radiación que incide sobre la muestra, así como también del número atómico del material de la muestra. En la práctica anterior vimos que el proceso de atenuación de los rayos X es un proceso exponencial que está regulado por una ecuación que establece que la transmitancia de los rayos X monocromáticos mediante una muestra de material es una función exponencial del espesor y que hay una propiedad del material para la radiación cuando incide radiación monocromática que es el coeficiente de absorción lineal que determina la fracción de energía de radiación incidente que absorbe la unidad de volumen de muestra absorbente cuando incide un haz de rayos X de sección transversal. Entonces es una propiedad de la sustancia. Pero en una muestra determinada, ese coeficiente puede variar según las condiciones físicas o químicas que se presenten. Es decir, si yo tengo una muestra de material, puede ser en estado gaseoso y se está analizando el proceso de interacción con la radiación, es posible con la temperatura que aumente el volumen del gas o disminuya, o por efectos de presión disminuye el volumen de ese gas y entonces el coeficiente de absorción lineal variaría. Por eso al final vamos a analizar en lo que se define como el coeficiente de absorción másico, es decir, la relación que hay entre el coeficiente de absorción lineal y la densidad del material. Si bien el coeficiente de absorción lineal está asociado con la unidad de volumen, el coeficiente de absorción másico está asociado con la masa por unidad de volumen. La masa por unidad de volumen no varía, ¿ya?, para un material. Es decir, puede aumentar el volumen de la muestra, pero la densidad permanece fija. O puede disminuir el volumen de la muestra, pero la densidad permanece fija. Entonces, vamos a analizar el siguiente experimento que nos muestra cómo este proceso de interacción de los rayos X con la materia no es tan sencillo y que depende de varios factores, no solamente del espesor del material, sino también de la longitud de onda de los rayos X incidentes y del número atómico del material que conforma la muestra absorbente. Bien, veamos entonces en qué consiste este experimento. Bien, como explicaba hace un momento, vamos a denominar este experimento de la siguiente forma. Vamos a decir variación del coeficiente de absorción lineal no respecto
a la longitud de onda de la radiación incidente sobre la muestra y al número atómico del material absorbente. Bien, ¿qué pretendemos hacer en esta práctica? Entonces, digamos que el objetivo de este laboratorio sería comprobar que la absorción de rayos X Profe, qué pena que se pueda aceptar a una compañera. con mucho gusto. Bien, entonces comprobar que la absorción de rayos X es una función no solo el espesor del material, sino también de la longitud de onda de la radiación incidente. Y del número atómico del elemento que forma el material absorbente. Bueno, entonces, como se ha venido trabajando a lo largo de este laboratorio, vamos de nuevo al equipo de rayos X. Y entonces tomamos el tubo y lo sometemos a un potencial fijo para generar la radiación. Entonces tenemos aquí el cátodo, que como sabemos, por termoemisión, genera los electrones que van a colisionar con el material anódico. Y de nuevo, seguimos trabajando con un ánodo de cobre. Bien, a este tubo le vamos a aplicar una alta diferencia de potencial que va a corresponder a un voltaje anódico de unos 35.000 voltios o 35 kilovoltios. De esta forma generamos el campo eléctrico necesario para acelerar los electrones y producir la radiación. Radiación que se genera y debe ser colimada mediante un dispositivo, mediante un colimador que colocamos a la salida del tubo. Entonces aquí tenemos un colimador de diámetro de la sección transversal circular de 2 milímetros. Bien. Como sabemos, mediante este proceso generamos el haz de rayos X policromático, el cual debemos hacer incidir sobre un cristal para seleccionar la radiación que necesitamos. Es decir,
dispersar y seleccionar la radiación deseada. Seguimos utilizando entonces un cristal de fluoruro de litio, cuya distancia entre planos atómicos es de 214 picómetros. Bueno, en esta práctica, entonces, vamos a analizar el proceso de absorción de rayos X, ¿ya?, sobre un material. Entonces, debemos seleccionar una radiación del haz policromático. Y para hacerlo, entonces, trabajamos en el espectro continuo de rayos X, que va desde unos 5 grados a unos 21 o 22 grados. Vamos a trabajar con un ángulo que va a formar un ángulo de 20 grados con los planos atómicos del cristal de fluoruro de litio, es decir, 20 grados. A este ángulo, como ustedes recordarán del espectro de rayos X, mediante la condición de Bragg, corresponde a una longitud de onda que va a ser 2 veces la distancia entre planos atómicos por el seno de ese ángulo. Entonces, como podemos ver, eso sería 2 multiplicado por 214 picómetros, sería 402.8, multiplicado por el seno de 20 grados, esto nos da 139 picómetros. Bien, quiere decir que en esa dirección tengo una intensidad de radiación monocromática. En la dirección que forma un ángulo alfa igual 2 veces teta, es decir, 40 grados. Bien, en esa dirección debemos colocar el tubo detector de radiación, es decir, el detector Geiger. Y por supuesto con un voltaje de trabajo, como siempre, de unos 500 voltios. Bien, esa radiación es monocromática. Y como sabemos, al ingresar al detector, genera pulsos de corriente que se llevan a través de un cable BNC a un dispositivo que llamamos contador digital o contador de impulsos. ¿Ya? Entonces viene aquí al contador digital, el cual está acoplado a un dispositivo que me da la intensidad de rayos X que llegan al detector Geiger. Bien, nuestro propósito es analizar el proceso de absorción de rayos X para diferentes materiales absorbentes. Entonces, aquí, frente al tubo detector, como en la práctica anterior, se coloca el material absorbente. Bien, digamos que vamos a trabajar con un primer material y en este caso vamos a decir que estas son muestras de aluminio. Bien, entonces en este caso tenemos que el contador digital me da la intensidad de radiación que llega antes de la muestra, es decir, sin muestra, y la radiación que atraviesa la muestra después de la muestra, es decir, el valor de I e I sub 0. Entonces, nosotros debemos colocar aquí espesores diferentes del mismo material de aluminio. Y esto quiere decir entonces que vamos a hacer una gráfica donde vamos a analizar
el proceso de absorción de radiación para una muestra de aluminio cuando sobre ella incide una radiación monocromática de una longitud de onda de 139 picómetros. Entonces, 139 picómetros. Y hacemos una tabla de datos donde vamos a consignar el espesor de la muestra de material que se coloca frente al tubo detector Geiger. Estas muestras de material ya están dadas en milímetros. Bien. ¿Qué tipo o qué muestras se colocan allí antes del detector Geiger? Se van a colocar muestras de 2 centésimas de milímetro, de 4 centésimas de milímetro, de 6 centésimas de milímetro, 8 centésimas, 10 centésimas, 12 centésimas, 14 centésimas, 16 centésimas y hasta 18 centésimas. Bien, ustedes recordarán que, por definición, la transmitancia es la relación que hay entre la intensidad de radiación que atraviesa la muestra sobre la intensidad de radiación que incide sobre la muestra. Entonces, uno quita la muestra, mide el valor de I sub 0, la coloca, mide el valor de I y calcula ese cociente. Y entonces diríamos que tengo la transmitancia para la primera muestra. Entonces tengo T sub 1 para la muestra de 2 centésimas. Entonces hacemos una segunda columna de la transmitancia correspondiente a cada muestra de material que se coloca. Quitamos la muestra de 2 centésimas, colocamos las de 4 centésimas y hacemos la misma operación. Medimos la intensidad sin muestra, I sub 0, colocamos la muestra, medimos la intensidad y calculamos la transmitancia para esa segunda muestra. O sea, T sub 2. Y hacemos lo mismo con la tercera muestra y así repetimos de manera sucesiva hasta tener para la última muestra. Bien. Ahora, ustedes recordarán que si yo tengo que la transmitancia es igual a I sobre I sub 0, esto quiere decir lo siguiente. O sea, que la transmitancia es igual a E a la menos nu por X. ¿Ya? Igual a eso. Bien. Y por lo tanto, recordarán también que el logaritmo en base 10 de esta transmitancia, aquí tomo el logaritmo natural, pero lo convierto en logaritmos de base 10 multiplicándolo por el factor de 0,4343. Es decir, que esto es igual a menos 0,4343 nu por X. Bien, ustedes recordarán eso. Eso quiere decir que para cada espesor va a existir una transmitancia. ¿Ya? Y este sería la pendiente de la gráfica de el logaritmo en base 10 de la transmitancia en términos de X. Entonces, con esta ecuación, ya, o mejor, con los valores de T, que están acá, se calcula el logaritmo en base 10. Es decir, uno calcula logaritmo en base 10 de la transmitancia. Y entonces, podemos hacer una gráfica
del logaritmo de la transmitancia en función del espesor. Y para eso entonces tenemos la siguiente representación gráfica. En el eje de la Y tomamos el logaritmo de la transmitancia y en el eje de las X representamos el espesor que está dado en milímetros. Bien. Como pueden observar por esta ecuación, ¿ya? Y como la transmitancia siempre es menor que 1, el logaritmo de esas fracciones va a ser negativo. Es decir, va a dar una ecuación cuya pendiente es negativa. Esto nos da una gráfica, esta tabla de datos me lleva a una gráfica de la siguiente forma. Me lleva a esta gráfica y digo que esta es la gráfica para el aluminio cuando interactuó con una radiación de una longitud de onda de 139 picómetros. Bien. Ahora, para esta misma radiación de 139 picómetros, hacemos el análisis cambiando el aluminio por zinc. Entonces ya no colocamos aquí muestras de aluminio, sino muestras de zinc. Y procedemos a colocar muestras frente al tubo y hacer el análisis de la interacción de los rayos X con el zinc. Y entonces hacemos lo siguiente. Tomamos el zinc, ¿ya? Y dejamos la misma radiación de 139 picómetros. Y procedemos a hacer una tabla de datos. Entonces hacemos la siguiente tabla de datos, donde tomamos acá de nuevo los espesores, la transmitancia y la longitud de onda de los datos. Aquí entonces va a haber espesor en milímetros, pero si bien va a colocarse láminas ahora de zinc, vamos a colocar láminas que tengan el mismo espesor de las anteriores, es decir, 2 centésimas, 4 centésimas, 6 centésimas, 8 centésimas, 10 centésimas, 12 centésimas, 14 centésimas, 16 centésimas y 18 centésimas. Bien, igual que en el primer caso, procedemos a calcular la transmitancia para cada una de las muestras colocadas, es decir, T. Entonces calculamos la transmitancia para la primera muestra, para la segunda, para la tercera y así sucesivamente hasta la última muestra. Igual que en el primer caso, calculamos el logaritmo en base 10 de la transmitancia. Entonces decimos aquí logaritmo en base 10 de la transmitancia. Hacemos la gráfica del logaritmo en base 10 de la transmitancia para el zinc correspondiente a cada uno de estos espesores, que son iguales a los del caso del aluminio. Y esto me da una gráfica de la siguiente forma. Y entonces decimos que esta es la gráfica para el zinc correspondiente a una radiación de longitud de onda 139 picómetros. Bien, eso lo hemos hecho para esta radiación, 139 picómetros. Bien, ahora vamos a seleccionar
otra radiación del espectro continuo. Para seleccionar otra radiación del espectro continuo debemos variar el ángulo teta. Y entonces vamos a hacerlo con un ángulo que sea igual a... ¿Alguna pregunta? Bueno, y la longitud de onda correspondiente a esa radiación va a ser igual. Por ley de Bragg, de nuevo, 2D seno de teta, y en este caso sería igual 2 que multiplica a la distancia entre planos atómicos, o sea, 204 picómetros. Esto me daría 402.8 picómetros, multiplicado por el seno de 10 grados. Eso da 70 picómetros. 70 picómetros. Bien. Utilizando esta radiación de 70 picómetros y los mismos espesores de aluminio, hacemos una tercera gráfica. Entonces volvemos a material de aluminio, pero ahora con una longitud de onda diferente, de 70 picómetros. ¿No? La longitud de onda ha variado. Y de nuevo hacemos una tablita de datos donde, por supuesto, van los espesores y va la transmitancia para cada espesor que se coloca. Aquí entonces espesores en milímetros y aquí la transmitancia. Vamos a utilizar los mismos espesores de la primera tabla, es decir, 2 centésimas, 4 centésimas, 6 centésimas, 8 centésimas, 10 centésimas, 12 centésimas, 14 centésimas, 16 centésimas y 18 centésimas. Por el mismo procedimiento que ya hemos explicado, calculamos la transmitancia para cada observador con esta radiación de 70 picómetros, es decir, T1, T2, T3 y así sucesivamente hasta el último observador. Para cada estos valores de transmitancia se le calcula el logaritmo en base de 10 de t. Y procedemos a hacer la tercera gráfica de el logaritmo en base de 10 de la transmitancia en función del espesor para aluminio cuando incide radiación de 70 picómetros. Y eso nos da una gráfica de esta forma. Entonces tenemos una segunda gráfica para el aluminio cuando incide una radiación de 70 picómetros. Bien. Y entonces ahora vamos al análisis de la gráfica. ¿Qué nos dice esa gráfica? Bien. Encontramos lo siguiente. Que si analizamos las dos líneas correspondientes al aluminio, pero con diferente longitud de onda, observamos que a mayor longitud de onda va a ser la pendiente menor. A menor longitud de onda va a ser la pendiente mayor. Bien, como la pendiente es menos 0,4343 nu, quiere decir que para la longitud de onda de 143 hubo un coeficiente de absorción menor que para la longitud de onda de 70 picómetros. Es decir, esta gráfica corresponde a una mayor pendiente, un mayor coeficiente de absorción lineal. Luego, el coeficiente de absorción lineal varía con la longitud de onda de los rayos X. Quiere decir que a menor longitud de onda, mayor coeficiente de absorción, es decir, mayor absorción de radiación. Recordemos que el coeficiente de absorción lineal es
la fracción de energía radiante absorbida por unidad de volumen cuando incide una haz de rayos X de sección transversal la unidad. ¿Ya? En otras palabras, es la cantidad de energía radiante que se absorbe cuando, o la cantidad de energía radiante que absorbe 1 centímetro cúbico de sustancia cuando incide una haz de rayos X de sección transversal 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Bien, quiere decir que para menores longitudes de onda hay mayor absorción. Para mayores longitudes de onda hay menor absorción. Bien. Entonces, el coeficiente de absorción varía de manera inversa con la longitud de onda de la radiación. Mayor longitud de onda, menor coeficiente. Menor longitud de onda, mayor coeficiente. Bien, dejando el mismo material. Segunda conclusión que se puede sacar acá. Si analizamos las gráficas correspondientes a la misma radiación, 139 picómetros, pero diferentes materiales, vemos lo siguiente. Recordemos que para el caso del aluminio, el número atómico del aluminio es 13. Y para el caso del zinc, el número atómico es 30. Bien. Entonces, vemos lo siguiente. Para la misma radiación, para el aluminio, menor coeficiente de absorción. Para el zinc, mayor coeficiente de absorción. Entonces, entre mayor sea el número atómico, mayor es la absorción de radiación. Entre menor sea el número atómico, menor es la absorción de radiación. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos ver que la absorción de radiación es directamente proporcional a el número atómico del material absorbente. Recordarán ustedes que la energía de un fotón es h nu, o sea que es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, los fotones de 70 picómetros son más energéticos que los fotones de 139 picómetros, porque aquí lo vemos. La energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entre más pequeña sea la longitud de onda, el fotón va a ser más energético. Entre más grande sea la longitud de onda, el fotón va a ser menos energético. Luego, los fotones de rayos X de 139 son menos energéticos que los fotones de rayos X de 170 picómetros. Entonces, la conclusión también es que para fotones de la misma energía, en el caso de la misma longitud de onda, ¿ya? Entre mayor sea el número atómico, mayor absorción de energía presenta. Entre menor sea el número atómico, como el aluminio, menor absorción de energía se presenta. ¿Ya? Bueno, con respecto al mismo material, entonces vemos entre más energético sea un fotón, como el caso de la longitud de onda de 70 picómetros, entre más energético sea un fotón, mayor va a ser la absorción. Entre menos energético sea un fotón, como para el caso de 139, menor va a ser la absorción. Luego, digamos, el coeficiente de absorción lineal está relacionado con la energía del fotón. A mayor energía del fotón, mayor coeficiente de absorción lineal. A menor energía del fotón, menor valor del coeficiente de absorción lineal, es decir, menor energía absorbida. ¿Queda clara las ideas que se concluyen de esta gráfica? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ustedes en su informe me van a hacer la siguiente tablita de datos.
Y aquí aprovecho para recordarles que por favor en los informes que tienen que hacer cálculos con datos que se les han dado, lo hagan porque en algunos casos no lo han hecho y entonces pues queda incompleto el informe. Bien. Vamos a tomar el aluminio. Entonces, para las muestras de aluminio, tener en cuenta que el aluminio tiene un número atómico de 13. Bien. Ustedes toman el caso de la radiación correspondiente a la longitud de onda de 139 picómetros. Bien. Consultan en un libro cuál es la densidad del aluminio. Entonces, colocan aquí la densidad del aluminio. Bien. Calculan el coeficiente de absorción lineal para el aluminio a partir de los datos que les doy, de la tabla de datos y de la gráfica que les voy a dar. Bien. Entonces, vuelvo y repito. Cogen el aluminio. Tenemos una tabla de datos para el aluminio. Dos tablas de datos. Dos gráficas. ¿Ya? A partir de estas gráficas, ¿ya? Ustedes calculan el coeficiente de absorción lineal para cada radiación. Es decir, tenemos dos radiaciones, la de 139 y la de 70 picómetros. Bien. O sea, aquí tenemos 139 y 70 picómetros. Para cada uno de estos, ustedes van a calcular a partir de la gráfica que les voy a mandar el coeficiente de absorción lineal y lo representan acá. Bien, ustedes aprendieron que a partir del coeficiente de absorción lineal yo puedo calcular el semiespesor. Entonces calculan cuál es el semiespesor en ese proceso. Y ven que varía con cada longitud de onda. Y a partir de la densidad y el coeficiente de absorción lineal, calculan el coeficiente de absorción másico, que es la relación que hay entre el coeficiente de absorción lineal y la densidad. Bien, eso lo hacen para el aluminio. Luego se procede igual con el zinc. Entonces, ahora tomamos acá zinc, cuyo número atómico, hemos dicho, es 30. Bien, y en este caso se trabajó solamente con una radiación, es decir, una sola gráfica. Y para la radiación de 139 picómetros. Bien, y entonces se le calcula la pendiente a esta gráfica. Yo les voy a mandar esta tabla de datos del laboratorio. ¿Ya? Esta tabla es de laboratorio.
Vamos a hacer aquí, por ejemplo, para el sin. ¿Ya? Esta línea. Entonces voy a calcular el coeficiente de absorción lineal para el sin. Entonces, ¿qué hago? Entonces tengo sin. Saco la línea, digamos, como por ejemplo la línea del sin. Y tomo 2 puntos de coordenadas del sin. ¿Cuáles 2 puntos? Voy a tomar el origen. Y voy a colocar este punto, porque me corta una línea acá y corresponde a 0,1. ¿Ya? Y yo puedo colocar la regla y ese punto tiene como coordenadas x 0,1. Entonces voy a decir, supongamos que este punto tiene las coordenadas x sub 2, y sub 2, y ese punto tiene las coordenadas x1, y1. Bien, entonces ustedes me dirán desde allá, ¿cuáles son los valores de las coordenadas x sub 2? O sea, este punto, ¿cuáles son los valores de las coordenadas x sub 2? ¿Cuánto vale x y cuánto vale y? ¿Cuánto vale x para este punto y cuánto vale y? ¿Sí me están escuchando o no me escuchan? ¿Alguien puede responder de allá? ¿Cuáles son los valores de las coordenadas para este punto? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? A ver, ¿qué diría, por ejemplo? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto que estoy señalando acá? Del origen. Para el eje sería 0 y para el eje Y. No. Para el eje X, ¿ya? Esto vale 0. Voy a colocar aquí. Para X sub 2, el eje X vale 0. Pero para el eje Y vale el logaritmo de 1, porque esa es una escala logarítmica. Logaritmo de 1. ¿Sí? Entonces, vale logaritmo de 1. Bien. Ahora, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Cuál es la coordenada X para este punto? ¿Quién me da la respuesta ya? Recuerden que les dije que ese punto está en esta línea. Entonces, ¿cuál es el valor de la coordenada X? Está en esta línea. Entonces, ¿cuál es el valor de la coordenada X? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere dar el dato? ¿Cuál es la coordenada X de este punto? Podría haber también tomado este, pero tomé este porque cae exactamente en 0,1. Entonces sería la coordenada, sería 0,1. Para X sería 0,1. Bien. ¿Y cuál es la coordenada Y de este punto? ¿Cuánto vale ese punto? ¿Cuánto vale este punto acá? A ver, ¿quién me da la respuesta ya? ¿Cuál es la coordenada Y de este punto? Corresponde acá a esto. Recuerden que estamos en una escala logarítmica. Alguno que me diga algo, que digan algo. Si no me dicen, digan por lo menos algo, se entienden o no entienden qué es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la coordenada Y de este punto? ¿Quién tiene la respuesta?
A ver qué dice Naudi Laguna. ¿Usted qué opina, Naudi? ¿Sí me escucha? Sí, señor. Profe, pues no sé, yo diría que es 0,1. 0,1. No. Ah, no. No, A ver qué dice Estefanía Ruiz. ¿Cuál es la coordenada y de este punto? ¿Qué dice Estefanía? ¿Sí me escucha, Estefanía, o no me escucha? A ver, Wolfgang, ¿qué valores de la coordenada y? ¿Tampoco? Profe, sería como 0,3. Esto quiere decir que ustedes no manejan el papel logarítmico. ¿Ya? Eso ya, el hecho de que no me... Bueno, más o menos, señor. Póngale cuidado a lo siguiente. Esta es una escala logarítmica, donde esto es el logaritmo de 1. ¿Ya? Esto es el logaritmo de 0,1. Esto es el logaritmo de 0,01. Entonces, ustedes ven lo siguiente. Si esto vale una décima, esto vale 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, 5 décimas, 6 décimas, 7 décimas, 8 décimas, 9 décimas y la unidad. O sea, esto sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. Bien. En la siguiente escala, ¿ya? Esto sería una centésima, ¿ya? Aquí sería no 0,2, sino aquí sería 2, bueno, 0,02, 2 centésimas, 3 centésimas, 4 centésimas, 5 centésimas, 6 centésimas, 8 centésimas, 9 centésimas, 10 centésimas, una décima. O sea, esto sería de la siguiente forma. Esto sería 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 y 01. ¿Ya? Entonces, esto es una escala logarítmica. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto que hemos seleccionado? Para el eje X, 0,1. Para el eje Y, el logaritmo de este punto, que es 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Logaritmo de 0,6. Es este punto. Logaritmo de 0,6. Entonces, escribamos. Logaritmo de 0,6. 0,06. 6 centésimas. ¿Ya? Bien. Es importante que ustedes manejen bien esas escalas. Ahora, debemos calcular la pendiente, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente, por definición, es y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Bien. ¿Qué vale y sub 2? ¿Ya? Pues y sub 2 vale el logaritmo de 1. Entonces, logaritmo de 1 menos y sub 1. ¿Pero qué es y sub 1? Logaritmo de 0,06 menos el logaritmo de 0,06 sobre x2. ¿Qué vale x2? 0 menos x1, 0,1 menos 0,1. Bien, la pendiente va a ser igual.
Bien. El logaritmo de 1. ¿A qué es igual el logaritmo de 1? ¿Quién sabe qué es el logaritmo de 1? 0, ¿no es cierto? 0. Bien. Menos el logaritmo de 0,06 es menos 1/222. Con el signo menos queda positivo. Más 1/222 sobre 0 menos 1 menos 0,1. Bien. 1.222 dividido entre menos 0,1 es menos 12,22, ¿no es cierto? Bien. Recordemos que la pendiente es igual a menos 0,4342 por nu. O sea, por esta ecuación que hay acá, por esta ecuación, ¿no? Esta es la pendiente. Esta es la pendiente. Bien. Quiere decir que el coeficiente de absorción lineal va a ser, como estos dos son negativos, entonces simplemente me queda 12.22. Digamos que multiplicando por menos 1, anulamos los signos negativos. Dividido entre 0,4343. Bien, ¿cuánto es ese cociente? Eso da 28.13. 28.13, en este caso, ya, las unidades que estamos manejando es de milímetros, los X. ¿Ya? Es de milímetros. Entonces, esto es milímetros a la menos 1. ¿Listo? Bien. Entonces, de esa forma viene aquí coeficiente de absorción lineal para la gráfica del sin. Entonces, 28, 13 milímetros. Conocen la densidad, calculan el coeficiente de absorción básico y, como ya tienen nu, calculan el semiespesor. ¿Ya? Listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, yo les mando esta gráfica para que lo que yo hice aquí con el zinc, ustedes lo hagan con el aluminio para estas dos gráficas. Buscan dos puntos acá, que ustedes consideren cualesquiera, le miran las coordenadas X, Y y hacen el cálculo de la pendiente y calculan el coeficiente de absorción lineal. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta práctica? No, ahí no hay porcentaje de error porque digamos, no tenemos un valor teórico sobre el cual comparar, y además que no lo hay porque el coeficiente de absorción lineal es una propiedad de cada muestra. Entonces hay infinidad de muestras, pues hay infinidad de valores de coeficiente de absorción lineal. ¿Ya? Lo mismo el coeficiente de absorción máximo. Pues va a depender del coeficiente de absorción lineal. Lo importante aquí es que ustedes entiendan que el proceso de absorción de rayos X por una muestra de material es un proceso complejo que no solamente depende del espesor del material, sino que depende de la longitud de onda de la radiación que se esté utilizando y del número atómico del material que se utilice. Eso es lo importante. No solamente depende del espesor. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Importante que manejen bien estas escalas logarítmicas. Veo que no las manejan bien, entonces por favor, espero que hayan entendido cómo se calculó eso. Si no, revísenlo varias veces hasta que lo entiendan bien, para que me hagan los otros cálculos de las dos gráficas de aluminio que queden bien trabajados. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, si no hay preguntas e inquietudes, dejamos por hoy ahí y nos vemos en la próxima clase. Solo me resta decirles que tengan una buena tarde y que se cuiden. Bueno, Francisco, bueno, Estefanía, que estén muy bien. Luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Loren, que estén muy bien. Felicidades.